Bueno, finalizamos con este ejercicio ya para los amplificadores de potencia. Nos dice que diseñemos el circuito de la figura para obtener una potencia de salida mayor o igual a 3 watts, ¿ya? Esta potencia debe estar en una carga de audio. Entonces acá no nos está pidiendo en cierto modo las potencias ni nada. Nos está pidiendo ahorita que diseñemos, ¿ya? Es algo ya más elaborado, un poco más largo. Entonces vamos a basarnos con los criterios de diseño que ya hemos aprendido y algunas cosas más, ¿no? Entonces fíjense que este circuito es extremadamente grande y vamos a decir como solución es un amplificador de potencia, ¿no? Obviamente es de potencia, pero es de clase, como ustedes verán, de clase AB, ¿no? Es lo primero que deberían identificar. Lo siguiente es ver qué tipo de, bueno, en dónde estamos parados, ¿no? Lo primero, pueden ver acá que existe un preamplificador, ¿sí? Entonces lo voy a anotar. Esto para nosotros es el preamplificador. Y si entrar en su examen de esta manera, tienen que anotar eso, ¿no? Existe un preamplificador, existe una etapa de excitación, lo pondremos nomás. Esta primera etapa de acá, o bueno, esta segunda etapa de excitación, lo pondremos. Y por último, la etapa del par complementario, que es justamente la etapa de la potencia, ¿no? O sea, el amplificador de potencia. Entonces, par complementario, ¿ya? Y podríamos decir finalmente acá que esta es la etapa de potencia, ¿sí? Ya habíamos visto cómo funciona y todo eso, así que no hay mucho que explicar, solamente ya enfocarnos en desarrollar el ejemplo, ¿sí? Entonces, de entradita nosotros podríamos agarrar lo que es la fórmula de la potencia, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la potencia en alterna, o bueno, en AC, es justamente 3 watts, nos indica, ¿no? Pero habíamos visto que esto también puede ser equivalente a veces C al cuadrado respecto de 8 veces la resistencia de la carga. Acá nos dice que es una carga de audio. Entonces, cuando es de audio, eso también tienen que ponerlo en el examen para que el Inge se dé de cuenta qué estás haciendo, ¿no? Para decir que ya, o sea, sabes manejar, ¿no ven? Las ecuaciones y sabes de qué estás haciendo. Entonces, acá directamente yo lo voy a poner como la raíz de 3 watts por 8 por la resistencia de la carga. Como les indico, como les estaba diciendo, acá siempre la resistencia de la carga, si es de audio, es de un parlante o una bocina que tiene que tener 8 ohmios, ¿no? 8 ohmios. ¿Listo? Entonces, con esos datos, tú podrías ya hallar el primer valor, que sería el BCC. Ya, entonces directamente acá voy a poner como BCC. Es igualito, a ver un rato, lo pongo en la calculadora. Ya, es este valor el que me da ahorita poniéndolo todo en la calculadora, ¿sí? Pero antes de resolver este ejemplo, siempre tenemos que empezar, siempre tenemos que pensar que hay pérdidas de tensiones por todo el circuito tan grande que hay, ¿no? Y consumos de corriente en todo lado. Entonces, para que todo funcione y para poder tener una cierta tensión de alimentación real, vamos a decir, bueno, en general, cuando vean este tipo de ejemplos, traten de hacer eso, ¿no? Simplemente por las pérdidas, vamos a inyectarle un BCC que esté simplemente el 20%, ¿no? Sumarle el 20%. Entonces, esto me va a dar, lo voy a poner en pausa. Ya listo. Entonces me estoy dando una cierta tensión un poquito más, ¿no ves? 0.2. Me da 16.66. Con esto no puedo trabajar. Vamos a trabajar con un valor ya nominal, más o menos semejante, ¿no? Con 15 voltios. ¿Ya? Este valor es con el cual voy a empezar a trabajar. ¿Listo? Y de ahí al paso me invento, no me invento, sino me doy algunas corrientes, fuentes, algunos diseños, criterios de diseño hasta el momento, ¿no? Con todo lo que he aprendido. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo mi voltaje de continua, vamos a hacer un análisis en DC, ¿ya? Entonces yo ya lo tengo graficado acá. Bueno, lo voy a copiar. Voy a agarrar simplemente esto. En DC por dos etapas, ¿ya?
vamos a hacerlo por dos etapas. La primera etapa va a ser para esta sección de acá. Y la siguiente va a ser para esta sección de acá, que lo voy a trasladar más abajo, ¿ya? Mucho más abajo, para que no me estorbe. Un momento, no lo estoy agarrando bien. ¿Ya? Voy a poner acá, listo. Entonces, fíjense que acá en esta etapa voy a empezar desde acá, ¿no? Y decimos, tengo el circuito y voy a inventarme las corrientes. Entonces me voy a inventar acá una corriente I3, ya por la resistencia I3, obviamente, ¿no? Y fíjate acá que estaba conectado justamente a un VCC, digo, a un capacitor, pero esto funciona en circuito abierto, ¿no? Bueno, entonces esto no funciona, adiós. Entonces acá por acá va a fluir simplemente una corriente. Y 1 lo pondré por la corriente y por la resistencia 1, ¿ya? Entonces de igual manera esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Acá tenemos la corriente I2. Tenemos obviamente en estos bornes un VCE. Tenemos la resistencia R4. R3 está acá. Vamos a ponerlos acá una corriente I4, ¿ya? Obviamente esto ya se está polarizando de esa manera. Para hacerlo rápido, vamos a seguir con la secuencia. Voy a decir que eh, entre estos tramos, o sea, para poder hallar BA, a ver cómo les explico. Acá se supone que está BCC. Si ustedes lo pueden observar acá arriba, en R3 está BCC. Y acá vamos a tener un punto donde va a estar el voltaje BA. ¿Ya? Simplemente por eso. Entonces yo podría decir que acá está mi tensión BA. ¿Ya? Pero voy a tomar un criterio que quizás sea interesante solamente para bajar la tensión, ¿ya? Para bajar la tensión en un 80%. Voy a decir que la tensión BA va a ser el 80% de BCC. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, fíjate, 0.8 multiplicado por 15 voltios, sabemos que es BCC. Esto me va a dar una tensión de A que es igual a 12 voltios, ¿sí? Entonces, esta tensión de acá es como si estuviera alimentándose o polarizando este transistor, a este preamplificador. ¿Listo? Entonces, sabemos también por criterios de diseño que BCE, para este primero, BCE 1 lo pondré, es igualito a BA sobre 2. Recuerda que aquí se está alimentando con BA. Entonces, podríamos decir finalmente que acá tengo yo BCE 1, que es igualito a 6 dividido entre 2. Miento, 12 dividido entre 2. Esto es equivalente a decir 6 voltios. ¿Sí? Esto lo voy a trasladar porque creo que no me va a alcanzar espacio. Ok. Perfecto. Entonces, como ya tenemos esto, el voltaje BCE de este transistor, ¿qué me faltaría hacer? Por condiciones de diseño quizás, sí, una condición de diseño, ¿no? Para poder hallar directamente e inmediatamente rápido esta resistencia de acá, ¿no? O el voltaje que existe acá. Entonces, por condiciones de diseño, como siempre, te tienes que, como no tienes, o sea, me refiero a que hay muchas incógnitas, ¿no? RC1, RE, R1, R2, hay muchas incógnitas incluso en el circuito entero, no te da casi nada, ¿no? Entonces siempre te tienes que agarrar de la mano con las condiciones de diseño. Lo que yo voy a decir es que en esta condición de diseño, el voltaje de la resistencia del emisor 1 es igualito, voy a decir, al 10% del voltaje que se está suministrando. ¿Listo? Al VCC. Pero para nosotros no es VCC. Recuérdate que es, en pocas palabras, 0.1 del voltaje VA. ¿Listo? Entonces todos son criterios de diseño que ya a estas alturas ya, por lo menos ya tener una idea de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces fíjate, acá yo podría anotar y podría ya hallar el voltaje R1, que es justamente 0.1 del voltaje de 12 voltios, ¿sí? Entonces esto va a ser idem a decir el voltaje de RE1, que es igualito a ver 1.2, ¿no? 1.2 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué más podría decir? A ver, para la malla de salida.
¿no? Porque estamos analizando en DC. Para la malla de salida podrías decir que tenemos una tensión BA, tenemos un voltaje del resistor, del capacitor 1, más el voltaje colector emisor 1, que lo pondré 1, como está acá, más el voltaje de la resistencia del emisor 1. Entonces, si te das de cuenta en esta ecuación, todos son datos menos el voltaje del resistor del colector 1, ¿no? Entonces, esto sería equivalente a anotar, ¿cuánto? A ver, voltaje A es 12 voltios, menos el voltaje colector emisor, que es 6 voltios, menos el voltaje de la resistencia del emisor, que es 1.2 voltios. Entonces, ¿esto cuánto te va a quedar? El voltaje de la resistencia del colector 1 es igualito a la calculadora. 4.8. 4.8 voltios. Bueno, estamos simplemente jugándonos con los voltajes, con las tensiones, ¿no? Entonces ya tenemos ya varios datos, ¿no? Varios datos así a simple vista por condiciones de diseño y criterios de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Se supone que un beta es necesario acá y ese beta no lo vas a hallar por ecuaciones. Lo podrías hallar en casos extremos, ¿no? Pero en este caso yo me voy a dar, como no nos está dando muchos valores, me voy a inventar eh, por el transistor Q1, por la hoja de datos, ¿no? Pero como no tengo la hoja de datos, me daré cualquier valor aleatorio. No, no aleatorio, sino es un valor que ya es conocido y que se maneja en varios, ¿no? Que su beta valga 200 y que si su corriente de colector sea de 2 miliamperios, ¿ya? Para un BJT normal. ¿Sí? Me estoy dando esos parámetros. Solamente esto porque no hay mucho que hacer ya en esto. Entonces me estoy dando como un punto de operación. Pero tampoco estoy, o sea, rompiendo valores extremos, ¿no? Me estoy dando valores que son comerciales, ¿ya? Entonces, acá para la malla de entrada, podríamos decir, claro, como estamos analizando en DC, tenemos el voltaje de base es igualito a 0.7. A ver, sí, si tú haces de cuenta que acá hay un voltaje de base, a ver, el voltaje de base va a ser 0.7 más el voltaje de la resistencia del emisor 1. Pero el voltaje de la resistencia del emisor 1 lo tienes, ¿no? Que sería esto de acá, 1.2 voltios. ¿Sí? Entonces el voltaje de base, así inmediatamente sería 1.89 voltios. ¿Sí? Perfecto. Entonces me podría dar con estos valores, a ver, obviamente con esta corriente ya podría estar hallando todo lo que son las resistencias RC1, R1, ¿no ve? Entonces eso haremos, ¿ya? Hallaremos esas resistencias porque eso es lo que nos interesa. Entonces, RC1 va a ser igualito al voltaje RC1 respecto de la corriente IC. Entonces esto de acá, RC1, ¿cuánto valía? Valía 4.8 voltios con respecto de 2 miliamperios. Entonces esto va a ser 2.4, si más no me equivoco, ¿no? Dividiendo 2.4 mili, bueno, no es mili. Si aquí es mili, va a ser kilo ohmios. ¿Sí? Acá tienes un primer valor que ya que ya has hallado, ¿no? Para el criterio de diseño. ¿Ya? Y lo siguiente que deberíamos de hacer es para la resistencia del emisor. Para la resistencia del emisor 1 va a ser igualito al voltaje del emisor 1, que sería 1, bueno, lo anotaré nomás, voltaje de la resistencia del emisor 1 respecto de la corriente del emisor, pero como hay criterios de diseño, voy a asumir que solamente es una corriente acá, ¿no? Eso ya es obvio, ¿no? Para hacerlo rápido. Acá tenemos 1.2 voltios respecto de 2 mili. Entonces, 1.2 dividido entre 2 sería 0.6, equivalente a 600 ohmios, ¿no? Si me estoy confundiendo en algo, lo corrigen, ¿ya? Bueno, entonces acá tenemos todos esos datos, ¿ya? De entradita ya están hallados esos componentes, ¿sí?
El beta igual me hubiera ayudado para hallar un valor más fiable para las resistencias del emisor, ¿sí? Pero por el momento está bien de esa manera. Entonces, ¿qué más podría hacer? Ya tengo esas resistencias, me falta R1 y R2, ¿ya? ¿Cómo lo hallo R1 y R2? Tranquilamente podríamos decir que es por criterios de diseño de igual manera. Sí, ¿no? Fíjate que acá la resistencia es menor, la resistencia del emisor. Siempre tiene que pasar eso, ¿no? Mayor y acá tiene que estar por encima de los Ks. Y estos dos deberían de estar igual por los Ks. Fíjate, la resistencia del colector 1 es 2.4. Entonces, más o menos yo calculo que podría ser R2 como 2K, ¿ya? Entonces voy a darme un valor aleatorio para no estar jugando tanto, aunque podríamos hacer eso, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? Podríamos utilizar el criterio de diseño también. Si más no me equivoco, es 10 veces de la resistencia de base es igual al beta de la resistencia del emisor. Pero fíjate acá, ya tienes la resistencia del emisor, perfecto, y podrías hallar la resistencia de base, ¿no? Entonces, eso haremos, ¿ya? De una manera rápida. Bueno, para variar, siempre hemos hecho por este lado, ¿ya? Para variar vamos a hacerlo de diferente manera, como les decía. Puedes hacerlo por acá, pero lo vamos a hacer de diferente manera para variar. Como les estaba explicando, la resistencia del emisor es pequeña, sí, está bien. La resistencia del colector está más o menos por los 2.4K, sí, también algo va aceptable. Y la resistencia 2 y R1 también tienen que estar por encima de los K, ¿no? Un poquito más incluso, ¿ya? Pero me voy a dar, por ejemplo, la resistencia R1 siempre tiene que ser mucho mayor que la resistencia R2, ¿ya? Bueno, eso por experiencia. Entonces, espero no equivocarme. Me voy a dar, en vez de utilizar esta ecuación, me voy a dar si la resistencia R2 vale 2 kilo ohmios. Si nosotros tenemos ese valor en- nos damos ese valor obviamente y sabemos que por Thevenin tenemos la siguiente ecuación. El voltaje de base es igualito a R2 con respecto a R1 más R2 por el voltaje de A. Pero si te das de cuenta, el voltaje de base va a ser 1. ¿Dónde estás? 1.9, ¿no? Acá. 1.9, esto es igual a 2K con respecto de R1 más 2K por el valor del voltaje A. El voltaje A es 12 voltios, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces voy a ponerlo pausa, voy a poner el valor en la calculadora. Listo. Como ustedes verán, me estoy dando esos valores para la resistencia R2, algo muy diferente a utilizar esto de acá. También tengo este valor de acá, ¿lo ven? Ya tenemos R1, R2, tenemos esto de acá, tenemos este de acá, ¿no? Nos faltaría analizar la parte de este R3, ¿no? Entonces, la corriente de colector, a ver, si nos damos de cuenta, este voltaje VA se puede dividir, ¿no ve? Puede estar acá, VA, y acá separado, ¿no ve? Si te das de cuenta. Pero acá hay solamente una corriente I de colector, ¿no? Entonces este I de colector es como si estuviera viniendo incluso desde VCC. Entonces, para nosotros, para hallar R3 por ley de Ohm, incluso tienes que fijarte su polarización de más a menos, sería de la siguiente manera. VCC menos el voltaje de A con respecto a la corriente I3, pero la corriente I3 es la corriente del colector. Entonces R3 va a ser igualito a 15 menos 12 sobre 2 miliamperios. Y R3 ya lo tienes. ¿Cuánto sería? A ver. ¿Un K? Ah, no, miento. Es 3 dividido entre 2, 1.5K. ¿Ya? Si me estoy confundiendo, me corrigen, ¿sí? O lo corrigen o me avisan, no sé, ¿ya? O lo arreglan ustedes, ¿sí? Entonces, fíjate que acá ya hemos hallado casi todo con las corrientes que me he dado. Y tenemos todo, ¿no? Casi todo. Bueno, pues entonces, ¿qué podría ser? Eh, como ya está diseñado, deberíamos de hacer ahora para la otra sección,
¿sí? No sé si puede ingresar esto de acá, a ver, creo que no, ¿no? Bueno, como no hay espacio, bueno, como no me va a ingresar acá los datos, directamente voy a hacerlo en, bueno, por lo menos se ha entendido la secuencia, ¿no? Voy a hacerlo ahora para esta sección de acá, ¿no? Ya, para esta sección en DC también, ¿no? De igual manera. Entonces, como yo ya lo tengo la otra sección ya diseñada, y como están acopladas estas dos por medio de un capacitor, como las multietapas, ¿se acuerdan? Entonces, como están acopladas, se supone que acá está la ganancia, pero va a ingresar en alterna de una pequeña porción, ¿no ve? Eso hace que se excite esta etapa de excitación, obviamente. Y justamente como ustedes verán, está realimentado y va a haber una cierta corriente que fluye por acá, ¿no? Haciendo que todo esto de acá funcione. Entonces directamente vamos a analizar todo este circuito en DC y vamos a diseñarla, ¿no? Entonces vámonos a esa sección y veamos qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? A ver, voy a escoger mis colorcillos, algunos colores buenos. Perfecto. Eh, BCC, a ver, ¿qué podemos hacer? BCC, voltaje colector. eh, ya, otra vez, como les menciono, tenemos que hacer de cuenta que uno de los transistores no está funcionando. Como les dije en el par complementario, hay que hacer siempre eso, ¿no? Hacer de cuenta que uno no funciona y hacer de cuenta que está en circuito abierto acá, ¿sí? Está en abierto. Entonces, como no hay corriente que fluya por acá, directamente podrías analizar lo que es la salida, ¿ya? La salida. Entonces, podrías escribirlo de esta manera y decir lo siguiente. Bueno, eh, solo por el par complementario, ¿no? BCC es igualito a BCE, voltaje colector emisor. Obviamente estoy yendo por esta rama. Aquí está el voltaje colector emisor. Lo pondré en 2 ya, para que se entienda. Aunque no, igual va a ser lo mismo, ¿no? Igual vamos a tratar de utilizarlo como si estuviera trabajando en su región activa, ¿ya? Entonces, fíjate, como hay una corriente que fluye por acá, va a seguir esa corriente y ya no va a ir por abajo, va a ir directamente a descargarse a la resistencia de carga, ¿sí? Entonces, dicho eso, directamente podríamos anotar que esto es RL por la corriente de colector, ¿no ven? Entonces, por criterios de diseño, como les decía, este BCE va a valer BCC partido entre la mitad. Si lo mandamos a restar, va a ser BCC medios igual a RL por la corriente de colector. ¿Ya? Entonces, de igual manera, tenemos la corriente de colector que va a ser igualito a BCC sobre 2 veces la resistencia RL. Entonces, esto es dato, ¿no? Todo es dato, se conoce. Recordate que RL tiene que ser 8 ohmios para una bocina o para altavoces, ¿no? Para parlantes. Entonces, IC va a ser igualito a decir 15 voltios respecto de 2 por 8. De tal manera que tengo mi IC. Obviamente esta corriente de colector tiene que ser muy grande porque estamos con unos amplificadores de potencia. Y a ver, 15 dividido entre 16 sería 0.94 amperios. Y esto es bastante grande, ¿no? Corrientes gigantes. Me sirve esto simplemente porque estamos trabajando con potencias o amplificadores de potencia, ¿no? Y está bien, está muy bien, ¿ya? Entonces, sigamos. Eh, bueno, ya tengo esta corriente. Entonces, como tenemos tensiones gigantes, el par complementario, deberían de ser transistores del tipo TIP, ¿ya? Por ejemplo, el complementario sería el TIP 41 y el TIP 42, ¿ya? Y estos dos en lo general tienen betas bien pequeños, que sería, por ejemplo, de 20, ¿ya? En ese rango le estoy poniendo por si acaso. Entonces, con esos datos quizás podríamos hallar alguna que otra cosa más, ¿ya? Entonces, fíjate cómo está fluyendo una corriente por acá. Se supone que acá hay una corriente de base.
máxima, ¿no? Ponlo así, una corriente de base, no sé, a ver, ¿cómo lo ponemos? Eh, no sé, a ver, que esto sea mi transistor Q, eh, ¿qué lo ponemos? Q2, Q3, ay, no sé, le pondré Q2, ¿ya? Y esto que se llame transistor Q3. Entonces, esto va a ser I de base 3, ¿ya? Para no confundirnos. Entonces, fíjate que I de base 3 se puede hallar facilito. I de base 3 va a ser igualito a decir I de colector sobre beta. Entonces, acá el I de colector ya lo hemos hallado, que es 0.94. El beta es 20. Incluso si te das de cuenta, la corriente de base igual sigue siendo grande, ¿no? Entonces, I de base 3 es igualito a 0.94 dividido entre 20. 47 miliamperios. Igual sigue siendo grande, ¿no? 47 miliamperios. Perfecto. Es justamente esta corriente de acá, ¿ya? Y de acá tenemos la corriente I de colector. I de colector nomás lo estoy poniendo, ¿ya? Sería bueno que lo ponga nombre. No, mejor así lo pondremos, ¿ya? I de colector y de base. Bueno, entonces, ¿qué más podría hacer? Mm, sabes que acá está funcionando con el BCE, ¿no? Bueno, no tenemos acá un dato. Acá lo pondré el Q3, ¿ya? Acá sabes que es BCE, pero la mitad de BCC, que sería 15 dividido entre 2, sería 7.5 voltios, ¿ya? Bueno, con eso ya tendríamos, o bueno, estaríamos seguros de que está trabajando en su zona activa, ¿no? Por lo menos ese transistor. Está bien, ¿no? ¿Por qué tips? Porque tienen que ser transistores que aguanten corrientes altas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos esto de acá. Sigamos. ¿Dónde me quedé? A ver. A ver. De igual manera, como ustedes verán, esta sección también está dividida, ¿no ven? Está dividida. Y podríamos decir otro criterio de diseño, como hace rato estábamos hablando, pero ya para esta etapa de la excitación, podríamos decir, por condición de diseño. De igual manera, como hace rato, podríamos decir de que el voltaje de la resistencia del emisor 2, este de acá, este, es igualito a la décima parte, o sea, 0.1 del voltaje del suministro, ¿no? Para que sea una resistencia menor y fluya la corriente, ¿no? Y tengamos ese flujo de corrientes, ¿ya? Entonces, el voltaje de la resistencia del emisor 2 va a ser igualito a 0.1 del valor de 15 voltios. Esto va a ser igualito a, obviamente va a ser 1.5, ¿no? 1.5 voltios, ¿sí? ¿Qué más? Podríamos analizar mallas, ¿ya? Como yo ya tengo acá una cierta tensión, que es justamente el voltaje de la resistencia del emisor 2, podríamos analizar mallitas, ¿ya? Primera mallita. Podríamos decir que de acá podríamos analizar esta malla hasta el final. Y yo lo voy a bautizar como si fuera L1. Podríamos analizar con otro color esta malla de acá, empezando desde BCC, yendo por todo lo que es esta sección, y lo puedo bautizar como L2, ¿sí? ¿Qué más podría decir? También podríamos tener otra malla, ¿ya? Otra malla con rojo, lo voy a poner, y no sé dónde podríamos salir este de 4. Voltaje de RE. Podríamos hacer esto, ¿no? Fíjate, si empiezas en este punto, bajas por esta sección y vienes por acá y luego bajas por acá y llegas a tierra, ¿ya? Eso es otra malla. Lo voy a poner como L3, ¿ya? Entonces, ese tipo de mallitas tienes que analizar y la vida se te va a hacer más sencilla, ¿ya? Entonces, sigamos. Vamos a decir, para, a ver qué me conviene analizar primero, eh, para L2 vamos a decir, ¿ya? Para L2 vas a tener las siguientes ecuaciones. Primera ecuación, a ver, no sé si sería bueno si lo traslado esto de acá, si lo ordeno. Lo voy a ordenar, ¿sí? Esto de acá
la condición de diseño que esté acá, esta sección que esté acá. Ay, caray. Simplemente lo estoy ordenando, ¿ya? Porque sé que las ecuaciones van a ser larguitas, ¿ya? Entonces, dicho eso, tenemos lo siguiente. L2, fíjate L2, ¿quién es? Toda la línea azulita, no, perdón, la línea rosada, ¿no? Tenemos BCC es igual a el voltaje RC2, así lo pondremos con voltajes, ¿no? Más el voltaje CE, sí, este voltaje de acá del transistor Q2, más el voltaje RE2. Si te das de cuenta, otra vez, esto va a valer BCC medios para que esté trabajando en su zona activa. El voltaje RE2 lo tienes como dato, que sería 1.5 voltios. En pocas palabras, esta funcióncita de acá. ¿Y qué más? Bueno, ya tienes todo, ¿no? Simplemente es BRC, tu única incógnita, ¿no? El voltaje RC2 es igual a BCC medios menos el voltaje de la resistencia del emisor 2. Lo seguiremos anotando, ¿ya? RC2 va a ser igualito a 15, miento, acá va a ser 7.5 directamente, menos 1.5. Y esto va a ser el voltaje de la resistencia del colector 2, es igualito a ¿cuánto? A ver, 6, ¿no? Esto va a ser 5, sí, 6. 6 voltios. ¿Listo? Bueno, de esa manera, ¿sí? Como ya tenemos ese valor, ah, esto está largo, ¿no? Ya me estoy cansando. Para, en este caso voy a poner la malla L2, L1, ¿no? Sí, lo pondremos para L1. ¿Ya? A ver, veamos qué vamos a hacer. Para la malla L1 es todo lo que está con verde, fíjate. Empezamos en BCC, pasamos por este componente, por esta tensión y por la resistencia del emisor. ¿Ya? Entonces tendríamos BCC es igualito a la resistencia del colector, pero en acá lo vamos a poner la resistencia del colector 2 como voltaje, más la resistencia, el voltaje RF lo pondremos, ¿ya? Este voltaje de acá, más 0.7 el voltaje base emisor, sabes que está ahí, más el voltaje de la resistencia del emisor 2. Listo. Entonces acá todo es dato, este es dato, este es dato, dato, ¿no? Tendríamos el voltaje de la resistencia de F, que es igualito a 12, miento, ¿no? Esto es 15, 15 menos el voltaje RC2, que es 6 voltios, menos 0.7, menos el voltaje de la resistencia del emisor 2, que sería 1.5. El voltaje RF va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 15 menos 6 menos 0.7 menos 1.5. 6.8, ¿ya? 6.8 voltios, ¿sí? Por el momento eso tenemos. Recuerda que con un análisis de una corriente lo podemos solucionar normalmente esto, ¿no? Sigamos. Entonces, como ya tenemos esa tensión, ¿qué más podría decir? Corriente de base. Ya sigamos. Se nos va a ocurrir algo ahí, ¿no? Para la malla L1, L2, L3 sería en este caso, ¿no? Para la malla L3, ¿qué es lo que tenemos? Es la parte que está con rojo, ¿ya? Entonces voy a decir BCC de entradita y tenemos a R4, el voltaje R4 lo pondremos, el voltaje R4 más, fíjate, más, eh, estos diodos se comportan como si fueran fuentes de tensión, ¿no ve? Dos veces el voltaje de arranque de los diodos, porque son dos. Llegamos a este punto, sabemos que es BCC medios, ¿sí? El voltaje colector emisor. BCC medios para que esté trabajando bien. Y el voltaje de la resistencia del emisor 2, ¿sí?
Entonces, paso por paso, ¿no? De acá, ¿qué es lo que yo no tengo? Todo conozco menos el voltaje de la resistencia R4. Entonces, esto va a ser VCC 15 menos 2 por 0.7. Bueno, si tú lo mandas esto al otro lado, esto va a ser 7.5, ¿no? Directamente lo pondré así. 2.7 menos el voltaje de la resistencia emisor 2. Esto sería así. El voltaje de la resistencia 4 va a ser igualito a 7.5 menos 1.5, que es 6, menos 2 por 0.7. 4.6, ¿ya? Perfecto. Bueno, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Después, ¿qué podríamos hacer? Ya. La corriente del diodo, corriente de la base. Bueno, entonces me inventaré, ¿no? Acá se supone que hay una corriente del diodo, ¿ya? Una corriente del diodo por ahí. Y sabemos que acá también hay una corriente I4, ¿no? Una I4, una corriente del diodo. Sabemos también que acá hay una corriente de base, ¿ya? En este punto, como no se está habilitando nada, la corriente del diodo va a fluir por este sentido, ¿no ve? Por este sentido, o, o directamente a tierra, ¿no? Como no se está aplicando nada. A ver, pensemos un poquito. Sí. Ya. Acá necesariamente tengo que inventarme, ¿no? O bueno, no inventarme, darme una corriente. Por los diodos, vamos a decir, por los diodos, nos vamos a dar una corriente de diodo que va a ser igualito a 4 miliamperios para no afectar mucho, ¿ya? Eso también se puede diseñar, no hay lío, con ciertas resistencias acá se le puede poner y podemos lograr obtener 4 miliamperios, ¿ya? Entonces, si te das de cuenta, la corriente I4 va a ser igualito a la corriente I de base 3 más I del diodo por este nodo, ¿no? Ahora, si te das de cuenta, la corriente I4, I de base 3, I de base 3 es 47 miliamperios. Acá lo hemos puesto, ¿no? 47 miliamperios más lo que es 4 miliamperios, ¿sí? Entonces la corriente I4 va a ser igualito a la resta de esos dos. 47 más 4, 51. 51 miliamperios. Entonces, como ya tenemos esta corriente, podríamos hallar la resistencia R4, que simplemente es el voltaje BR4 con respecto a la corriente I4, ¿no? Entonces esto va a ser igualito a anotar 4.6 dividido entre 51 miliamperios, equivalente entonces a anotar R4, que es igual a 4.6 dividido entre 51. 90 ohmios, ¿ya? R4. Listo. Entonces ya tenemos un primer valor que me va a ayudar a hallar los demás, ¿no? Siempre y cuando con el diodo, no te olvides que me estoy dando una corriente que posiblemente me ayude, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? A ver. Tenemos el voltaje RF. Sí. Tenemos la corriente de colector también. A ver, ¿dónde está mi corriente de colector? No lo hemos hallado, ¿no? Ah, no, está acá. 0 punto tantos. RC2 tranquilamente se puede hallar, ¿no? Si te das de cuenta, RC2 es igualito a la corriente, si te das de cuenta, la corriente que fluye, que es R, IC4, ¿no? 0.94. Ah, no, miento. Eso es de acá, ¿no? Bueno. Entonces, a ver, ¿qué más podríamos hacer si acá está la corriente? No estamos tomando en cuenta la corriente del colector.
La corriente del emisor tampoco tenemos, ¿ya? Bueno, acá la salvación es darme una corriente que esté dentro de los parámetros de acá, ¿no? Dentro de estos parámetros, ¿sí? Entonces, de igual manera podría darme una corriente diferente, a ver. Y de base y de colector, sí, no hay de otra. Mm, Acá se va a sumar. Y del diodo igual tenemos. Puede ingresar a este lado, pero no sabes cuánto vale. Sí, tienes que darte una corriente de colector, ¿no? Mm, ya, me voy a dar una corriente de colector 2 por si acaso, ¿no? Igual, me voy a dar como si fuera 2 miliamperios, ¿ya? No lo voy a hacer, pero ustedes veanlo que también pueden darse un punto de operación, ¿no? Si tú agarras esta corriente, se supone que por la resistencia de colector 2 que justamente ya lo hemos hallado, esta tensión de acá, lo divides y encuentras la resistencia del colector 2. Para la resistencia del emisor 2 que justamente es esta de acá, lo divides entre la corriente del colector y ya tienes la resistencia del emisor. ¿Lo ve? Entonces de esa manera tienes que estar viendo cómo jugar con esto, ¿no? Ahora fíjate acá por la malla R3, RF, también puedes hallar, ¿no ve? RF que es 6.8, pero acá lo tienes que hacer con una aplicación que justamente es, si te acuerdas, I de base es igual a I de colector respecto de beta. Entonces, como acá tienes I de base, tienes la corriente que está fluyendo por acá, tienes la tensión acá porque es 6.8 y puedes hallar RF tranquilamente, ¿no? Entonces, ya con esos datos ya puedes hallar absolutamente todo, ¿ya? Esto es un criterio de diseño y lo estamos diseñando en base a la potencia que nos está dando el problema. ¿No ve? La potencia, la única potencia que me está dando este 3 watts y aparte me está diciendo que hay una resistencia de carga de 8 ohmios. ¿No ve? Eso es lo que tienes que asumir. ¿Ya? En base a todos esos parámetros nos estamos dando los valores para el diseño. ¿Ya? Algo más que quizás debería de enseñarles o explicarles, creo que no, ¿ya? Esta parte de acá quizás, ¿no? La parte que está justamente con los diodos, de esta manera, que esto me sirve para simplemente para que no vea distorsión en los puntos de origen, de intersección. Eh, Se supone que esto es más menos como si fuera un voltaje colector emisor, ¿ya? Véanlo así también, ¿ya? O de esa manera, ¿no? Y hay otra configuración de otro transistor, también podría ser el mismo, es equivalente porque se aprovecha lo que es la tensión de carga de, bueno, la tensión base colector emisor para que pueda entrar en, ¿cómo se dice? En, mm, para que se pueda en los, obviamente en el par complementario, para que no vea esa intersección en el origen, también esto es equivalente, ¿ya? Esta configuración de diodos es equivalente a esta de acá, ¿ya? A ver, sí, pero si te das de cuenta, esto también podría ser equivalente si lo diseñas muy bien, como si fuera una resistencia, ¿ya? De esta manera. Eh, Hablando una resistencia, un potenciómetro, ¿ya? Si tú lo mueves, podrías ya llegar a los 0.7 que tú quieres para que se polarice, ¿no? Hay también esta configuración en otros circuitos, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, cada vez que tú veas esto de acá, reemplázalo con los diodos, ¿no? Así lo analices más facilito, ¿ya? Pero bueno, con esto yo creo que ya es suficiente y ya estarían preparados para su examen, o por lo menos para hacer sus guías. Sean autodidactas también, ¿no? Investiguen por su cuenta cómo funcionan los demás circuitos. Pero esto es en sí los amplificadores de clase A, los de clase B, los de clase AB, ¿no ven? Los de clase C ya son ya para más para utilidad de frecuencias, para las de construcción en series de Fourier, ¿ya? Pero no lo vamos a ver, ¿no?
La clase C, entonces, eso ya como teoría y eso, estudianlo un poquito por si entran, ¿no? En el examen. Bueno, entonces finalizamos con esto, ¿sí?